estando en la escuela me llega una llamada que me dicen, tu papá tuvo un accidente de auto, te vamos a pasar a buscar por la escuela. Y cuando salgo, me llevan rápido, me llevan a mi casa, y cuando llego a mi casa fue un shock para mí, porque fue algo inesperado, y de repente estaba lleno de gente en mi casa, todos mis familiares, entonces yo dije, esto fue algo más que un accidente. Yo siempre digo que el Señor te encuentra en ese momento más oscuro, pero después empieza a trabajar con vos. Señor, vos saname esto que estoy atravesando para yo poder soltar esas 8 pastillas por día. De esa renuncia a lo que me daba la solución natural fue un proceso hasta conocerlo a Dios, porque atravesé por ataques de pánico, que fue lo peor que atravesé. O sea, el dolor fue muy fuerte de la pérdida, pero un ataque de pánico es algo que te sentís que te morís. Pero cuando yo leo la palabra gracia, porque yo creo que Dios es tan bueno, y me ha sacado de un dolor tan profundo que donde estoy hoy fue solo gracia. Bienvenidos a un espacio más en donde Renacer trae un autor hasta donde tú te encuentras. Este es tu espacio y me alegra que estás con nosotros. El día de hoy quiero traerte a una persona que tiene un testimonio. Vean, yo nomás agarré el libro y se lo dije, no solamente porque está aquí enfrente mío, pero es que ya se lo compartí detrás de cámaras. Un devocional hermoso. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes este devocional a solas con Él. Un devocional diario que lo ha presentado Milu Ledesma, una mujer hermosa. Pero yo le dije, y se lo dije porque ella está aquí al lado mío, miren, en estas 3 páginas, así, nomás comencé a leer este libro y me impactó. En estas 3 páginas hay una esencia que es la que quiero compartir contigo hoy. Así que, Milu, bienvenida a este espacio con Renacer. Gracias, muchísimas gracias. Un placer estar con todos ustedes. Así que gracias a usted y gracias a Renacer, obviamente. Claro que sí. Y vamos a estas 3 páginas que les digo yo que me impactaron. Este que estamos presentando el día de hoy para ustedes es un libro devocional. Decime una cosa, ¿está hecha para mujeres, para hombres, familia entera? Lo hice con un tinte de mujeres, si lo ves en la portada es como muy femenino, lindo, todo flores. Ajá. Pero lo han adquirido ya muchísimos hombres, han preguntado, también los adquieren para regalarle a mujeres. Claro. Pero al ser un devocional es como que inspira para todos, pero sí, tiene como un lineamiento más hacia las mujeres. Sí, para nosotras. Bueno, cuéntanos un poco más. ¿Quién es Milu Ledesma? Entremos en mis famosas 3 páginas, por favor. Cuéntanos tu historia. Bueno, yo soy de Argentina, soy de una provincia que se llama Santa Fe, nací allá y bueno, tengo 28 años actualmente, hoy en día soy pastora, pero no todo comenzó así, por eso en las primeras páginas cuento mi testimonio, que fue un testimonio para mí muy fuerte, donde cómo conozco a Dios. Yo lo conozco al Señor no de la cuna, no soy de familia pastoral, y lo conozco al Señor en mi peor momento. A mis 17 años estoy terminando la escuela, a una semana de mi promoción de egresados, como todos los que cumplen esa etapa. Y bueno, estando en la escuela me llega una llamada que me dicen, tu papá tuvo un accidente de auto, te vamos a pasar a buscar por la escuela. Y cuando salgo, me llevan rápido, me llevan a mi casa, y cuando llego a mi casa fue un shock para mí, porque fue algo inesperado. Y de repente estaba lleno de gente en mi casa, todos mis familiares, entonces yo dije, esto fue algo más que un accidente. Y bueno, y cuando entré me enteré que ahí en el acto había fallecido, entonces a mis 17 años me quedé sin papá. Es ahí cuando empecé el peor momento de mi vida, creo yo, porque siempre fui una familia donde siempre muy unida, todos muy fuerte, el lazo familiar, exactamente. De un poder adquisitivo muy bueno, siempre tuve todo. Son esas circunstancias en donde decís, no necesito a Dios, porque lo tengo todo. Yo sentía eso, o sea, literalmente sentía eso. Más allá de que nunca nadie me había predicado, pero yo no tenía necesidad, entre comillas, hasta donde yo sabía. Estaba muy bien. Pero es ahí donde hubo un quiebre tan fuerte en mi familia, en mi vida, en mi corazón, que la pérdida de mi papá me llevó a tomar decisiones muy fuertes, muy incorrectas. Empecé a consumir alcohol,
reiteradas veces, empecé a tener mala junta, empecé a ir a los lugares donde los jóvenes le llaman boliche, discoteca, reiteradas veces, y bueno, eran momentos muy duros donde empecé a tener ataques de pánico, ansiedad, y yo creía que esos lugares o esas cosas o esa gente iba a llenar ese vacío, porque hasta ahí nadie me había hablado de Dios o de una solución, psicólogos, todo, empecé a probar todo, porque fue tan fuerte el quiebre, pero estuve como 2 años buscando, hasta que alguien me predicó en un boliche. Eso yo te iba a decir, porque es que eso está aquí, cuando yo estaba leyendo yo, en verdad que el Señor... Hay cosas que pasan que no entendemos, no están en nuestro control. Algún día tal vez entenderemos, pero por lo menos en ese plan, ¿quién iba a decir que alguien te iba a predicar de Jesucristo en la discoteca? Sí, y es un lugar donde se encuentran los jóvenes que necesitan de Dios. Así que fue un lugar donde alguien arrebató eso, y me acuerdo que ese día yo estaba súper alcoholizada, estaba con mi hermana incluso, y me empecé a pelear fuerte con mi hermana, porque cuando tenés esos vacíos, empezás a tomar malas decisiones, vos cambiás, se te transforma el temperamento, sos otra persona. Y te la quieres sacar con cualquiera que está con cualquiera frente. que se te cruza. Es una bronca interna que lo exteriorizás con los que no tenés que hacerlo. Pero bueno, estaba discutiendo con mi hermana en esa situación hasta que una amiga que yo conocía me empieza a decir, ustedes no pueden estar así, ustedes necesitan de Dios, y empezó a orar por mí y por mi hermana. Y yo literalmente ahí yo descubrí lo que era el poder del Espíritu Santo. Porque yo, sin saber lo que era Dios, sin saber lo que era el Espíritu Santo, sentí un fuego dentro de mi cuerpo. Y empecé a llorar. Cuando me oraba empecé a llorar, hasta que en un momento se me pasó el estado de ebriedad, de alcohol. Se me pasó, fue un milagro eso. Y entré en sí, hice la oración de entrega ahí en el baño de un boliche. ¡Wow! Y con mi hermana hicimos la oración de entrega a las 2. Y desde ese día mi vida cambió por completo. Yo sentí algo adentro. Fue como una transformación que solo Dios lo puede hacer. Desde ahí se me pasó el deseo por ir a esos lugares. Empecé a cambiar mis juntas nuevamente porque dije, esto no es donde yo quiero estar, las personas con las que quiero... Y empecé a cambiar mi vida, pero hasta ese momento fue muy duro el proceso porque atravesé por ataques de pánico, que fue lo peor que atravesé. O sea, el dolor fue muy fuerte de la pérdida, pero un ataque de pánico es algo que te sentís que te morís. Es algo horrible, de lo cual cuando me pasó, llegué a tomar como 8 medicamentos por día, teniendo 18 años, y yo decía, esta no es la vida que yo tengo que llegar el resto de mi vida. No puedo vivir con esto, no puedo vivir con esta ansiedad, tengo que tener esa solución. Y ahí fue cuando me encontré con Dios. En tu libro, y quiero leerlo literal, porque es que necesitan buscar este devocional, Mujeres Bellas. Debo decirte algo, no fue de un día para otro. Hubo un proceso, hubo lágrimas, hubo luchas internas, pero también hubo gracia. Yo leo esto y quiero llorar porque... En esos momentos, en ese hueco, y hoy en día tenemos tantos jóvenes, señoritas, no solamente adultos, lidiando con ataques de pánico, lidiando con luto, y luto en vida. Tenemos jóvenes huérfanos en vida, tenemos la situación económica, el país, la economía, etcétera, todo. Pero muchas personas piensan, porque lo he escuchado en consejerías y lo he escuchado alrededor, muchas personas piensan que cuando recibes a Jesús en tu corazón, lo confiesas como Señor y Salvador, se arregló todo. Todo. Sí, maravillosamente. Y tú mencionas muy bien que en el momento fue como que, o sea, realmente diste un giro. Pero hubo un proceso que estás mencionando aquí. ¿Qué pasó entonces? Sí, fue un proceso duro. Yo siempre digo que el Señor te encuentra en ese momento más oscuro, pero después empieza a trabajar con vos. Y fue un proceso donde yo me empecé a congregar, empecé a ir a la iglesia, de a poco empecé a creer por un milagro, de decir, Señor, vos saname esto que estoy atravesando para yo poder soltar esas 8 pastillas por día, porque no es que yo hice la oración de entrega y tiré las pastillas por el inodoro, o sea, fue de esa renuncia a lo que me daba la solución natural. Fue un proceso hasta conocerlo a Dios, saber que Él puede llenar ese vacío y poder renunciar a la solución médica que me daba lo natural.
Entonces, en ese proceso fue un camino de tiempo entre que me bauticé, todo. Fue un camino de empezar a dejar diferentes cosas, costumbres, malos hábitos, malos lugares. Y por último, fue lo que dejé las pastillas. Que ahí fue cuando yo resolví el tema de mis ataques de pánico y de la ansiedad. Que fue cuando yo tuve un encuentro con Dios como Padre, que también lo cuento ahí en el devocional. Porque justamente yo hablo, creo que es el capítulo número 1, que hablo de las facetas de Dios, en donde hablo de Dios, cómo lo conocí a Dios en mi proceso, de Dios como sanador, porque Dios me sanó. Tengo muchas cosas para contar. Dios, que está todo en el libro, así que 30 horas aquí en de esta programa. Entrevista no puedo resumir, tienen que conseguir el devocional. Buscarlo. Pero Dios me sanó de enfermedades que los médicos me decían que no me podía sanar. Dios me proveyó en momentos donde pasó lo de mi papá, éramos de un poder adquisitivo muy alto y de repente pasamos a tener nada, porque mi papá era el proveedor más fuerte, digamos. Entonces empecé a vender todas mis cosas que yo tenía de marca, o sea, tenía mucho lujo y pasé a vender todo en una feria de ropa y de cosas, a comer nada por día. Entonces lo conocí también como proveedor porque Dios me sacó de esa escasez, de esa maldición. Y bueno, lo conozco en muchas facetas, pero la primera faceta donde yo lo conocí al Señor fue a Dios como Padre. Y yo creo que cuando una mujer lo conoce a Dios como Padre, siente esa plenitud, que no solo se te libera la ansiedad, no solo sos libre de ataque de pánico, y sana y afirma tu identidad. Fue lo que Dios hizo conmigo. Dios primero afirmó mi identidad cuando me dijo, sos hija. Y esa paternidad que yo sentí de Dios fue lo que trajo sanidad a mí. Y por eso lo que vos leíste, que cuando dice fue su gracia. Y hubo gracia. Cuando yo leo la palabra gracia, no quería llorar en esta entrevista. Dije, no voy a llorar, no voy a llorar. Pero cuando yo leo la palabra gracia, me toca mucho. Porque yo creo que Dios es tan bueno, y me ha sacado de un dolor tan profundo que donde estoy hoy fue solo gracia. Fue solo gracia. Por eso, si alguien está escuchando esta entrevista por primera vez y no conoce del Señor, no hay herida que Dios no pueda sanar y Dios no te va a ver cómo estás. O sea, si Dios me rescató a mí, hoy soy pastora, hoy, ahí vamos al después, pero hoy soy pastora y Dios me rescató de un boliche en donde quizás nadie en ese momento estaba dando nada por mí. Y vos te encontrás en una situación que pones excusa y decís, Dios me va a usar a mí, o bueno, ella, porque no, yo vengo a contarte que hice ese devocional, pero de dónde salí y de dónde Dios me tocó. Y eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios te abraza sin preguntarte quién sos, sin preguntarte cuán grande es tu pecado y sin condenarte. Así que Dios quiere hablarte hoy no solamente por un devocional, sino para decirte que para vos también hay salvación. Y hay esperanza. Sí. Muchas personas, y lo que acabas de decir me encanta, porque lo conocemos de muchas maneras, pero si no lo conocemos como papá, realmente no lo estamos conociendo. Lo demás es como, la Biblia dice, en su nombre hay poder, y sí, vivimos y declaramos que Él es nuestro proveedor, nuestro sanador. Pero si yo no sé quién es mi papá, ¿cómo yo voy a saber quién soy yo? ¿Cómo? A ver, quiero decirlo de alguna manera práctica, pero ¿cómo pudiera una mujer que nos está acompañando, o hombre que nos está acompañando, o joven, que puedas contarle a alguien más, cómo yo puedo hacer hoy, ahorita, en este momento, para encontrarme, para descubrir la paternidad de Dios? Y entonces comenzar a vivir esa plenitud. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo creo que es importante buscar ese cómo puedo hacer, porque la paternidad, y hablo no solo de padres, sino de también madre, es como una paternidad que uno necesita tener definida como persona, porque afecta muchísimo cuando vos tuviste una infancia en donde tu papá te rechazó, tu mamá te rechazó, te abandonó o desaparecieron. Influye muchísimo en la identidad de una persona saber conocer por lo menos quiénes son tus papás y la formación que tienen para con su hijo. O sea, yo creo que la persona tiene que tener sanada y definida su paternidad, porque eso está ligado directamente con su identidad, de quién es. Entonces yo descubrí ahí que al irse mi papá físico, yo necesitaba ese afecto, ese cariño,
que obviamente no es que lo reemplaza, porque el Claro, amor de no, Dios no. como padre también lo puedes tener teniendo un padre físico. No es que yo necesito perder a mi papá o una figura para conocerlo a Dios como padre. Excelente. Es otro tipo de paternidad. Pero yo creo que en mi caso personal, el sentir que se me arrancó esa parte humana, física, de paternidad natural, sentí la necesidad de decir, yo sé que parte de lo que me está pasando es por no tener definido quién soy, como que se me sacó una pata de la mesa y Sí. ahora no sé muchas cosas que soy, necesito definirme. Y ahí es donde dije, tengo que conocerlo a Dios como padre. Y bueno, ahí fue una búsqueda donde empecé a orar y pedirle, Señor, yo quiero conocerte en ese vacío que yo siento. Ahí es donde quiero que vos te muestres, porque quizá en otras áreas estaba bien y no necesitaba por el momento conocerlo a Dios. Claro. Yo le decía, Señor, este vacío que yo tengo es por mi papá. Por eso necesito que te reveles como padre y vos me muestres que yo puedo salir de esto. Porque literalmente yo sentía que no podía salir de esa situación. No, por supuesto. Y bueno, y ahí fue cuando conocí a Dios como padre, pero llevado a otra persona que me está escuchando, esto es aplicado a cualquier tipo de ruptura que tuviste en tu vida, porque yo perdí a mi padre, pero lo gráfico de este tema es la ruptura que uno tiene internamente con la pérdida de alguien, con la pérdida de una relación, un matrimonio que se rompió, con la pérdida de una madre, un padre, con un hijo, con problemas de ansiedad, porque estoy hablando de una ruptura que la gracia de Dios puede sanar y puede resolver. Entonces, estoy acá para decir con el devocional de que a solas con Él pude sanar mi herida. A solas con Él, en intimidad, encerrada en mi cuarto orando, pude conocerlo a Dios como Padre. Eso quería preguntarte, ¿qué significa a solas con el Señor? Bueno, no solamente mi testimonio sale de estar a solas con Él, en oración, en mi cuarto, sino también que todas mis luchas las peleé a solas con Él. Y yo creo que esa es la clave de toda mujer de oración, es ser una mujer de intimidad con Dios. Y bueno, y así también surgió el devocional, justamente a solas con Él, en mi cuarto, estaba orando, y fue algo muy, muy loco, porque yo estaba orando así, como día a día, orando de cualquier otra cosa. Vida normal de oración común. Sí, no estaba pensando en escribir un libro. No estaba en tu lista de peticiones, no. No, para nada, no. Y bueno, y estaba así orando, y de repente escucho la voz de Dios, que me dice, mi diario con Dios. Así fue, mi diario con Dios. Y fue ahí donde yo empecé a escuchar la voz de Dios, que me empezaba a hablar de cosas, y que me iba mostrando todo mi testimonio, y que me decía, mira cómo pasaste de acá, pasaste a esto, resolviste esto, yo hice esto, y se me pasó como mi vida desde que conocí al Señor, como así en segundos. Qué hermoso. Y de repente fue algo tan sobrenatural que Dios me empezó a dar literalmente las frases y los capítulos del libro. Wow, o sea, fue algo que yo... Y me llegó el download del cielo. Entonces, literal. Entonces le dije a mi esposo, amor, le digo, necesito escribir esto, me pasó esto, y le conté y empecé a escribir. Ahí mi esposo, que ahora voy a hablar de mi esposo, porque él fue no, porque él quería que lo mencionáramos. Sí. Él pidió. No, pero él fue, aparte de Dios, una herramienta para mí fundamental. O sea, yo creo que gran parte de mi llamado y mi propósito no lo podía haber hecho si Dios no me ponía ese hombre en el camino, que mi esposo Guille Ledesma, así que ahora voy a hablar de él. Pero me desperté de ese yo espiritual y le dije, amor, tengo que escribir esto, tengo que redactar, y empecé a escribir. En un día escribí todo el libro. Wow. Y bueno, y mi esposo me ayudó, más que nada en la parte narrativa. Y yo me acuerdo que dije, tengo que compartir esto. O sea, así. Sí, no es algo que me queda para mí. No, esto surgió hace como 3 años atrás. Y bueno, ya empecé a fotocopiar en una fotocopiadora de unas cuadras de mi casa. ¡No te lo creo! Literal, fue muy casero. Y le puse tipo, mi diario con Dios, le puse las fotocopias. ¡Qué lindo! Y empecé a repartir a las mujeres. Lo puse en la librería de la iglesia, empecé a hacer envíos. En un momento creció tanto que me senté con Renacer. Ahí está Claudio. Wow. Me senté con Renacer y le dije, mira, me está pasando esto. O sea, hace 3 años que la gente me sigue pidiendo esto,
Me da un poco de cosa tenerlo como muy manual, Claro. pero es mi testimonio y yo siento que Dios me lo puso para compartirlo. Y ahí Renacer agarró y dijo, vamos a hacerlo Aquí un es. devocional. Qué lindo. Y fue ahí donde entendí que mi diario con Dios fue una etapa de Exacto. empezar, de profesionalizar, de caminar también en el proceso. Y A Solas con Él surgió de resumen de lo que significa el devocional. A Solas Qué con Él hermoso. resume literalmente de dónde saco Qué mi hermoso. proceso de sanidad. ¡Wow! Ya el tiempo se nos fue. Yo necesitaba yo una quería hablar de mi entrevista. esposo. Bueno, Guille, en la próxima. En el próximo. En la próxima. Yo ocupaba como una sesión de unas 3 horas para seguirle sacando y más y más y más y más. Ok, este devocional diario a solas con Él, yo sé que va a edificar tu vida. Yo sé que si no eres mujer, eres un hombre, un varón que nos está acompañando, un sobrino, un nieto, a alguna mujer tú vas a poder bendecir con esta herramienta. Pero para poder cerrar, gracias primero por compartir tu testimonio, porque se cumple lo que dice la palabra. No hay nada que pase en nuestra vida que primero que el Señor no lo haya visto, pero que también el Señor no lo vaya a usar por amor a otros. Así es. La Biblia dice en Salmos, ¿verdad? Cómo Él nos rescata del lodo y nos pone sobre el suelo firme, que es su palabra. Y entonces cambia nuestro cántico y cambia nuestra vida. Y entonces por causa de lo que Dios hace en nosotros, por causa de lo que Dios ha hecho en ti, hoy muchos van a creer. Amén. ¿Cuál es tu mensaje final para esas personas? Bueno, mi mensaje final es que si te estás preguntando por qué te está pasando eso, por qué a vos, yo también me lo pregunté. Yo cuando estaba en ese momento que me llegó la llamada, que me dijeron, tu papá falleció, también miré al cielo y sin creer tanto en Dios le dije, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto con 17 años? ¿Por qué quebraste así? Porque lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios cuando pasa una situación dolorosa. ¿Por qué quebraste así la familia? ¿Por qué quebraste así todo? Y me enojé con Dios. Lo primero que hice fue enojarme con Dios. Pero hoy, desde acá, años después, puedo decirte, 10 años después, que valió la pena, que el por qué a mí se transformó en gracias por elegirme a mí, porque hoy entiendo que con el testimonio, que me costó mucho dolor, que me costó mucha oración y rodilla, hoy entiendo que puedo ayudar a muchas mujeres, a muchas familias a lograr su proceso de restauración, de sanidad interior. Así que quiero decirte que con este devocional, que hago una historia por día de cómo fue mi proceso, con actividades, con versículos, con todo, va a ayudarte, va a ser la herramienta para que Dios transforme tu proceso en una herramienta de testimonio para poder evangelizar a otros y transformar la vida de muchos más. Amén. Gracias. Gracias, Milu, por estar con nosotros. Gracias por dejarte usar por el Señor y compartir esta perla con todos nosotros también para poder no solamente crecer nosotros, sino también bendecir a alguien. Gracias a ustedes y gracias a todo Renacer y gracias a todos los que están viendo esta entrevista. A todos ustedes quiero recordarles A Solas con Él, 35 días para sanar, para reencontrarte y para caminar hacia tu propósito. Búscalo, pídelo. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima.